Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es jueves 5 de enero del 2017. Vamos 5 días de este año intenso en información y en noticias. El día de hoy, en una segunda jornada del Acuerdo Nacional, el presidente de la República, quien estuvo presente durante la reunión, el primer ministro Fernando Zavala y varias personas relacionadas a partidos políticos, instituciones que tienen que ver con la gobernabilidad y la institucionalidad y también con la sociedad civil, así denominada, se reunieron en Palacio de Gobierno en este marco de este acuerdo, este foro del Acuerdo Nacional para intercambiar ideas y planteamientos en torno al segundo tema que estaba en discusión y que tiene que ver con el que es lamentablemente el tema del momento, que es la corrupción. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Fue, digamos, el principal objetivo de los planteamientos y las conversaciones que circularon hoy en Palacio de Gobierno. Tenemos un informe para que usted tenga el contexto de lo que pasó hoy día en Palacio de Gobierno. Adelante, por favor. Han sido más de 3 horas de reunión. En la lucha anticorrupción se ha usado más tiempo que con la seguridad ciudadana. Estamos en un momento clave. En este contexto, discutir juntos la estrategia anticorrupción es especialmente importante. Especialmente los peruanos esperan hechos concretos. Necesitamos hablar, pero con acciones efectivas bajo el brazo. El Acuerdo Nacional ha abordado este tema en medio del escándalo y las acciones contra Odebrecht. Nos vamos a ocupar implacablemente de esto. Es una prioridad para nosotros, siempre lo fue y siempre lo será. La trama brasileña, que involucra a 3 gobiernos centrales, muchos más regionales y locales, y que implica también desde empresarios y partidos políticos hasta periodistas, ha merecido un pronunciamiento conjunto. Se establece un compromiso de lucha contra la corrupción a todo nivel. Se priorizarán las reformas constitucionales necesarias para ello, entre otras acciones. No admitir en las listas electorales de los partidos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción, aun cuando hayan sido rehabilitados. A la cita asistieron los titulares de los 3 poderes del Estado, representantes de gobiernos regionales y locales, sindicatos, patronal y sociedad civil. La sesión 118 del Acuerdo Nacional tendrá lugar el próximo martes 24 de enero. Se continuará hablando de lucha anticorrupción, pero quedan temas pendientes como formalización y la agenda social que incluye la educación, la salud y las obras de agua y saneamiento. Bien, amigos, el tema, por supuesto, del mega escándalo de corrupción de las empresas brasileñas continúa siendo el ojo de la atención, de la indignación y la preocupación de la opinión pública, y no es para menos. El día de hoy se publicó un acuerdo en que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ha suscrito con la empresa Odebrecht en el Perú. Quiero leer algunos párrafos de este acuerdo que, por supuesto, pasaremos a comentar con nuestro primer invitado. El acuerdo está con fecha de hoy. Dice que luego de 11 horas de conversaciones durante la última sesión, Fiscalía consiguió lo exigido a la empresa para la firma de este acuerdo. Este acuerdo preliminar permitirá acortar tiempos de búsqueda de información tanto en el país como en el exterior. La fecha es 5 de enero y señala que, mediante este convenio preliminar, la empresa se compromete a entregar al Ministerio Público información y o documentación relevante que le sea requerida, aunque se encuentre en un país diferente al Perú. Esto permitirá, por un lado, incorporar a la investigación información útil y, por otro lado, cortar los plazos ordinarios que demanda la búsqueda de pruebas fuera del país. Además, la empresa se compromete a entregar en los próximos días la suma de 30 millones de soles como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal. Eso es algo, digamos, interesante, importante, que vamos a comentar el día de hoy. Dice además que dicho monto en ningún caso debe entenderse como la cuantificación total. Quiero repetir esto que es importante. Dicho monto en ningún caso debe entenderse como la cuantificación total, la que se determinará en el acuerdo final, ni tampoco se encuentra vinculada a la reparación civil, indemnización, sino con las ganancias provenientes del delito que son materia
del decomiso. ¿Qué más dice esto que nos parece interesante? Cabe señalar que las autoridades competentes de Brasil, Estados Unidos y Suiza también celebraron acuerdos con la empresa Odebrecht, tal como ha sido difundido por los medios de comunicación nacional e internacional. En el caso del Perú, estamos realizando un acuerdo preliminar para agilizar la obtención de información. Queda claro que la Fiscalía peruana continúa los avances de investigación con Suiza, Brasil y otros países. Eso es un poco lo que está en este momento en manos de la Fiscalía. Ayer, como ustedes recordarán, estuvo presente aquí el presidente del Poder Judicial y él señaló con claridad que el Poder Judicial va a hacer su labor a partir de lo que la Fiscalía determine. No podrá haber sentencia, ni juicio, ni culpables en este caso, si es que la Fiscalía no hace el trabajo adecuado de acopio de las evidencias y de presentación de los casos como corresponde a un proceso de esta magnitud y de esta delicadeza. Para hablar de este tema, por supuesto que lo otro que digamos que el día de hoy ha ocurrido es lamentablemente la situación en la carretera central, en la zona de Puente Piedra. Como ustedes saben, se ha producido una quema de casetas que tienen que ver con el peaje, que eran parte de una concesión y que son parte de una concesión de la empresa Rutas de Lima que pertenecía a Odebrecht y que fue vendida hace 6 meses, si es que no está mal la información. Eso implicaba, eso significaba, eso traía como consecuencia que la instalación de esta caseta obligaba, por supuesto, al pago del peaje de 5 soles a los pobladores que quisieran hacer uso de esa vía donde antes no se pagaba, ¿correcto? Bueno, esto obviamente ha traído una situación de insatisfacción de los pobladores de la zona. Han cerrado la vía durante la mañana del día de hoy. Se ha producido un enfrentamiento lamentable con la policía. Hay decenas de personas que han sido detenidas y hay policías también lamentablemente heridos. Es una situación muy delicada. Estamos en un momento en la historia del país donde es necesario la reflexión y la conducción de los líderes políticos de una manera que permitan que esta situación sea controlada no solamente por la policía, sino por liderazgos políticos. Es indispensable, indispensable. Miren, les comento una cosa solamente pequeña. Ustedes recordarán lo que pasó en la primavera árabe en Túnez. La, digamos, publicación de información a través de las redes sociales de escándalos de corrupción del presidente Ben Ali, su señora y su grupo más cercano de poder provocó una eclosión social que terminó con miles de personas en las calles. Una persona llamada Mohamed Bouazizi transportaba una carreta de fruta y esta carreta fue tomada por la policía porque Mohamed Bouazizi estaba ahí en la protesta. Mohamed Bouazizi, un joven de 26 o 27 años, como solicitaba la carreta porque con esa carreta vendía estos bienes que permitían alimentar a sus hermanos y a su madre, en protesta por ello decidió ir a una gasolinera, comprar gasolina y prenderse fuego y se inmoló. Esta inmolación de este hombre corrió como reguero por las redes sociales y ocasionó, según muchas personas, hay una serie de circunstancias adicionales, pero este fue un hito importante, una circunstancia fundamental. Ocasionó que se cayeran como dominó todos los gobiernos corruptos que estaban en el norte de África en ese momento. Fue una circunstancia que el mundo la recuerda como la famosa primavera árabe y la tristemente primavera árabe. Hay que mirar en la historia las lecciones que pueden darnos para sacar reflexiones de cómo es que el Estado de Derecho, la legitimidad, comienza a romperse, comienza el pueblo, con razón o sin razón, ese es otro tema, pero reacciona de una manera que va más allá de lo que todos quisiéramos que estuviera ocurriendo. Es muy
muy lamentable. Hemos escuchado diversas opiniones de personas en las calles el día de hoy, en esa zona de Puente Piedra, y la impresión y el descontento y la indignación por la colocación de ese peaje es enorme. Claro, le cargan la mano a quien pone el peaje, que es la Municipalidad de Lima, quien ha publicado un comunicado que solamente quiero leer también en unos segundos. Dice esto a la municipalidad: habiéndose instalado un nuevo peaje en el retorno de la Panamericana Norte, la Municipalidad de Lima cumple con informar que ello deriva de la obligación pactada en el contrato de concesión suscrito por la gestión de la alcaldesa Susana Villarán de la Puente con Rutas de Lima el 9 de enero del 2013. El 9 de enero de 2013 se firmó esa colocación de esa caseta. El mismo contrato obliga a la ciudad de Lima, obliga a la ciudad de Lima a asumir penalidades en caso de incumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivar de la vulneración del artículo 62 de la Constitución de la República. La municipalidad está obligada a respetar el orden jurídico vigente de acuerdo a la Constitución y las leyes Lima 5 de enero. Bueno, nos pone eso entre una circunstancia difícil de manejar. Por supuesto que se puede conversar para agregar adendas y modificar contratos, claro que sí, pero eso es un proceso, Eso no se puede uno sentar a la mesa y resolver en 5 minutos, de repente sí, es muy complicado. Ustedes se imaginan cuando hay contratos de esa naturaleza, cómo se resuelven. Entonces, lo único que podemos pedirle, si podemos pedir, digamos, algo a través de la televisión, es reflexión, un poco de paciencia frente a la indignación de la opinión pública, frente a la indignación de los ciudadanos, y altura a los líderes políticos. Porque este momento, para muchos, es un momento también de desesperanza. La pregunta es cómo es que se maneja la desesperanza en un país donde lo que vemos es una ola de corrupción de la naturaleza y magnitud en la que estamos viviendo el día de hoy. Bien, dicho esto, queremos pasar a conversar con nuestro primer invitado. Hoy tenemos un programa para ustedes, siempre trabajado con mucho cuidado, tratando de traerles opiniones y percepciones que le ayuden a usted a construir también la suya. No en modo alguno que usted nos dé la razón, sino que lo que digamos acá le permita a usted reflexionar en casa y en familia sobre lo que pasa en el país. Y por eso hemos invitado para conversar este principio de programa con el analista político y columnista de Correo, Agustín Figueroa. Es un periodista con mucha experiencia, ha visto muchos procesos políticos, y por eso, cuando esto ocurre en el país, cuando sentimos que las cosas pueden desbordarse, hay que llamar a quienes tienen más experiencia para que nos digan cuál podría ser el camino. Agustín, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu reflexión frente a lo que estamos viviendo hoy en el Perú? Permíteme decir previamente que te felicito por la manera radical pero sensata con que has planteado la actual situación del Perú. Es el momento de la sensatez, por lo menos lo que tenemos es el privilegio de ir a los medios de comunicación social para dar nuestra opinión y el resultado de nuestro análisis. Muy bueno el ejemplo de la primavera árabe y muy bueno tu mensaje de sensatez a la clase política. Yo te diría, en primer lugar, la sensatez nos obliga a no meter más leña al fuego. Eso es evidente. Pero la sensatez también nos obliga a ser claros en el diagnóstico de lo que está sucediendo. En este momento hay una reacción popular absolutamente justificada. Es decir, la razón es justificada, la acción no. Quemar no es una respuesta civilizada, pero no podemos negar que tienen razón, porque se encuentran con una situación frente a una empresa media confusa, la responsabilidad es un poco confusa, pero ellos tienen una realidad concretísima. Repudio el incendio de las casetas, pero todo el apoyo a los sectores populares que así protestan. El problema es que esto no siga creciendo, porque lo que está pasando en el Perú, por desgracia, es que el presidente de la República, con todo respeto sea dicho, tiene fragilidades expresivas. Y como la voz del presidente es el que pone generalmente la agenda política, lo que dice el presidente pues nos impacta a todos. Él ha tenido expresiones indebidas para su altísimo rango, ¿no es cierto? Y además da la sensación, y ojalá me equivoque,
que le falta mando y comando. Y el Perú, en una situación tan dramática como esta, requiere un líder. Por eso tenemos que reforzar al presidente, inclusive reforzarlo en los errores que ha cometido. Por ejemplo, y relacionado directamente con lo que tú estás planteando, yo no estoy de acuerdo con que Basombrío sea el ministro del Interior. Yo no lo hubiera puesto. Pero una vez que esté ahí, vamos a apoyarlo con todo. Vamos a jugarnos por Basombrío porque no se trata de la persona, sino de la seguridad del país. Y la institución exactamente de la Ministerio del Interior, que tiene que ser y la policía eficiente y tiene que estar para respetar y hacer respetar la ley. Exactamente. Entonces apoyamos al presidente con Basombrío y apoyamos a Basombrío con todo. No tiene que ser igual con todos los ministros. Por ejemplo, el ministro de Defensa, que no sabe lo que es defensa y que antes tuvo un ministro que lo precedió que tampoco sabía, podrían poner un ministro de Defensa nuevo y no pasa nada, pero no se puede poner en este momento un nuevo ministro del Interior. Hay que apoyar a Basombrío, no nos queda otra. Eso es lo sensato y lo racional. En cuanto a lo del acuerdo nacional, el acuerdo nunca ha funcionado. Siempre ha sido manejado por intelectuales poco operativos, nunca ha tenido la participación franca de los sectores de la población. Pero ahora sí es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un sitio de reunión y de discusión en lo que ha habido problemas entre la mayoría del Parlamento y el presidente de la República. Especialmente con el presidente de la República, porque si hay diálogo a nivel de Zavala para abajo. Pero este problema se resuelve en alguna medida en el acuerdo nacional. Por lo tanto, ahora hay que apoyar con todo el acuerdo nacional. Tampoco nos queda otra y hay que hacerlo abiertamente, ¿no? Ahora, las cosas que han acordado, yo te diría que se ve un poco de debilidad. Está bien las primeras acciones, ya vemos acción del gobierno y hay unas actitudes que nos dan cierta esperanza. Pero ha habido, por ejemplo, un espectáculo tremendo, policías que trepaban por las paredes para capturar a un hombre. Después ha habido esta cuestión del oro. Y 30 fiscales que han estado organizados de una manera muy importante para hacer esa captura. Me parece muy bien, pero da la sensación que eso fuera una cortina de humo, porque lo que se tiene que hacer ahora es con obras. Está bien lo que ha hecho el Acuerdo Nacional, está bien lo que ha hecho el gobierno, pero tiene que haber una acción más definitiva. Mira, yo hace años que vengo insistiendo en la televisión, en la radio y en mis columnas, que en el Perú hay un lumpencapitalismo, es decir, que el capitalismo delictivo, el crimen organizado, la cocaína, el oro, la corrupción, el oro ilegal, por supuesto, todo ese conjunto es económicamente más poderoso que el capitalismo de la sociedad peruana, que los capitales de la sociedad peruana, que a veces se vinculan también con el lumpencapitalismo. Esto ya es evidente, no podemos cerrar los ojos. Yo conozco empresarios que me han buscado, que me dicen: Agustín, yo soy empresario honrado, pero he tenido a veces que dar, porque si no, no puedo trabajar. O me han dicho, he dado y me han chantajeado. Hay un chantaje a las empresas, evidentemente, que viene por el lado de la corrupción, aparte de la extorsión. Este es un país dificilísimo para trabajar, es muy difícil para los empresarios, es muy difícil para los trabajadores. Más del 70% de los trabajadores son informales y por lo tanto las leyes que se dé este gobierno en cualquiera no los favorecen. Hay que cambiar la estructura de esta sociedad corrupta y en ese sentido no nos queda otra cosa que apoyar a PPK con todo y también criticar lo que nos parece que está mal, porque no estamos para silenciar. Sensatez no es complicidad. Muy bien, en esa perspectiva del apoyo al presidente, al ministro del Interior, que es lo que corresponde hacer, más allá de las críticas a una serie de circunstancias y cosas, lo que corresponde en un momento en el cual hay tanta confusión y tanta indignación, ¿cómo hacer ese apoyo? Porque para que te ayude tienes que dejarte ayudar. Es difícil que si tú no dejas y abres esa puerta en el espacio político, entonces es complejo lo que está pasando. Esta situación de la mega corrupción de las empresas brasileras amenaza con convertirse realmente en un problema en la historia del Perú. Va a ser un capítulo lo que vamos a de repente vivir en las próximas semanas o meses. Yo te pregunto si el país está
preparado para una cosa como esta y si vamos a ser capaces de poder reconstruir las cosas, porque el tema es sumamente complejo. No es la empresa Odebrecht solamente, no es o Camargo Correa o OAS, no son las concesiones o el gasoducto, no es esto o lo otro. Hay un sistema que ha sido vulnerado durante años. Cuando hoy día alguien me preguntaba y me decía, ¿y dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvo la Contraloría? O sea, ¿cómo ocurrió una cosa así? ¿Cómo ocurrió una cosa así? Teniendo la Contraloría los presupuestos que ha manejado durante los últimos 10 años. Y la pregunta que también la gente se hace es, ¿y entonces hubiera sido mejor no tener Contraloría y más bien dirigir esa plata a poder hacer hospitales o carreteras o voy a saber Dios qué, pero no por supuesto con empresas brasileñas? Y entonces tendríamos una cosa mejor. Claro, eso es un decir, algo que tampoco puede señalarse así, pero es un decir que la gente lo tiene en la calle. No le estoy dando la razón a esa expresión. Lo que quiero decir es, recoge una lógica común. Dicen, pero se supone que había gente que estaba controlando que esto no pasara. Se supone que había una serie de circunstancias y de control. Se supone, pero en realidad la suposición era una mentira. No existía la suposición. Entonces, ¿cómo es que el país va no solamente a resolver lo lamentable y vergonzoso que ya estamos viendo y viviendo, sino cómo queda hacia adelante, Agustín? ¿Cómo queda hacia adelante? ¿Cómo queda hoy? ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? ¿Cómo vamos a reconstruir? No sé si la palabra es la confianza, no sé cómo le llamas a esto. Bueno, en primer lugar, lo único que podemos hacer es respetar la Constitución que nos da las armas para proceder. Es obligación de todos apoyar al gobierno ahora, y digo apoyar al ministro del Interior porque se está surgiendo un caos social muy peligroso. No es momento de cambiar al ministro, hay que reforzarlo. Y he dicho antes que eso que tú dices, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Eso es el lumpencapitalismo que nos ha convertido pues en un narcoestado, pero no solamente en un narcoestado, sino en un lumpenestado. No cerremos los ojos, esa es la realidad. Yo hablo con empresarios, con políticos, con policías, con militares, y todos coinciden en que esto es culpa de todos, porque hemos dejado te quedaste corto, no son años, son décadas. Son décadas, y tú lo has dicho, por supuesto. Yo simplemente lo preciso. Entonces, ¿qué hacer con el presidente? Solo hay una cosa que se puede hacer con el presidente según la Constitución: apoyarlo. Si saca a un ministro que no funciona, lo apoyamos. Si tiene que mantener a otro aunque no nos guste, lo apoyamos. Él es el presidente de la República, él tiene el mando y el comando. Si pasado unos meses no puede controlar el país porque no tiene mando ni comando y tiene alguna dificultad, entonces hay que poner al vicepresidente. No es una revolución, no quiero vacar a PPK, quiero apoyarlo, por favor. Pero sí hay los caminos, la Constitución los marca. No es este momento en quedarse en pequeños detalles, no, que no puedes hacer esto, no puedes lo otro. Tenemos que hacer lo que la Constitución nos manda y que la sensatez nos obliga. Pero por ahora, apoyo total al presidente, apoyo total al ministro del Interior y apoyo total, por supuesto, a Fernanda Zavala, que es el hombre más lúcido en el gabinete desde mi punto de vista. Bueno, alguien va a decir, quizá sin falta de razón, de que, bueno, el apoyo puede darse, pero tiene que existir de parte del presidente de la República gestos, ¿no? Porque la política son gestos. La política no es otra cosa que una comunicación verbal, no verbal, mensajes políticos, acercamientos políticos, sinceramiento cuando hay crisis, ¿no es cierto? Porque ahí está presente esta circunstancia complicada. Hoy día vamos a tener una conversación después de la que terminemos contigo, Agustín, con el presidente regional del gobierno de Cusco, con Edwin Licona, que está acá con nosotros y ha estado presente en el diálogo, en el acuerdo nacional. Bueno, el Perú está mirando lo que está haciendo Lima. Sí, sin duda. O sea, aquí quizá no se llega a entender la magnitud de lo que está ocurriendo porque los actores políticos están dando un mensaje hacia la ciudadanía.
Y si no tienen la capacidad para poder entender que tienen que portarse de una manera y en el nivel y a la altura que demanda la circunstancia, estamos haciéndole un flaco favor, no solamente a la democracia, al desarrollo, a la economía, a todo. O sea, estamos yendo en contra de nosotros mismos. ¿Cómo se puede justamente encontrar niveles de concordancia? ¿Es el acuerdo nacional? ¿Es ese espacio de diálogo, aunque no sea vinculante? Y como tú dices, ok, 116 reuniones y nunca sirvió para nada. Bueno, perfecto, pero sirvió para el desfleme. Sí. Sirvió para mirarse la cara. De repente, yo he criticado y critico mucho el acuerdo nacional, pero también en una circunstancia como esta digo, oye, bueno, pero ese es el camino también, ¿o no? ¿O realmente hay que hacerlo? ¿Cómo entonces? No, hay que hacer con todos los instrumentos que tengamos a la mano. El acuerdo sirve para que converse y hay que insistir en la racionalidad. Obviamente tú no lo has querido decir, lo has dicho con mucha elegancia y con mucha clase, pero no queremos una primavera chola, por favor. No podemos que el pueblo se exacerbe y salga a la violencia porque está perdiendo credibilidad en el jefe. Por eso le decimos a PPK, te vamos a apoyar, toma el mando y el comando, haz lo que tenga que hacer, te vamos a apoyar las personas sensatas. Y si no fuera así, veremos otra fórmula. Pero ahora el juego es con PPK y él tiene que hacer el gesto. Y te hago la última pregunta. Con todo gusto. Y si Dios no lo quiera, lo digo con el mayor de los aprecios y respetos por el presidente y por Pedro Pablo Kuczynski, y si Dios no lo quiera, Pedro Pablo está de alguna manera vinculado a los temas de la mega corrupción, ¿qué va a pasar? Se debe ir. No hay otra forma. Si el presidente ha tenido una vinculación en gobiernos anteriores con este problema y ha tenido una responsabilidad, se tiene que ir. Para eso está la Constitución, para eso está el vicepresidente. Yo también digo lo mismo. Ojalá no sea así, ojalá el presidente no esté metido en nada, pero en estas circunstancias tan dramáticas y con las fragilidades que él tiene, eso sería desastroso. Pero hay caminos. La Constitución nos establece los caminos, pero por ahora confiar en que el presidente no ha estado metido en toda esta porquería y darle todo el apoyo. No tenemos otra alternativa. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos esta noche para comenzar el programa de Redes y Poder el día de hoy. Muy amable por estar con nosotros. Amigos, continúa Redes y Poder. Vamos a ir a una breve pausa comercial y después vamos a estar conversando con Edwin Licón. Él es gobernador del Cusco. Él está en Lima, ha venido a la reunión en Palacio de Gobierno y va a ser muy interesante escuchar cuál es justamente la percepción de un líder provinciano, de un líder cusqueño, de un hombre que ha sido elegido democráticamente y que tiene que responder a sus electores, a los cusqueños, sobre cómo ve la perspectiva, no solamente de su región, por supuesto, sino del país. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en Redes y Poder. Gracias por seguirnos. Permiso.